Muy buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Para todos aquellos que nos acostumbran a acompañarnos, le damos la bienvenida. Como ustedes saben, siempre solicitamos sus oraciones para este ministerio y les queremos dar la bienvenida de nuevo. También trataremos de poner este estudio en el YouTube más adelante. Y pues vamos a empezar un nuevo libro. Nuevamente sean bienvenidos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Y el libro va a ser de los Efesios. Hoy vamos a hacer la introducción para saber y adentrarnos cómo empezar en contexto todo esto. Saben, nosotros nos caracterizamos por estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, tomándola en contexto, saber los tiempos, saber la situación y saber los personajes y sobre todo lo que Dios, que es el que está sobre todo, el Espíritu Santo de Dios, quien dirige todo esto. Así que el libro de los Efesios es una carta de Pablo y ahorita vamos a adentrarnos a estudiarlo, pero vamos a leer solamente un versículo del libro de los Efesios, que seguramente lo leeremos de nuevo en cuanto regresemos la semana próxima. Y el versículo 1 de Efesios, el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Como siempre, Señor, le pedimos su presencia, su espíritu, que nos llene a rebosar, que estemos llenos, que podamos entender su palabra, Señor, y que nos ayude a introducirnos en esta carta, en esta epístola de Pablo, que por obra de su espíritu escribió o dictó, Señor. Y que usted, Señor, nos ayude a comprender la magnitud de lo que debe ser un cristiano, una iglesia, un conjunto y una relación, no solamente entre cristianos, pero una relación entre usted y nosotros, Señor. Que usted es la piedra angular de la iglesia, que usted es la cabeza de la iglesia, Señor. Ayúdenos a someternos a su palabra, Señor. Ayúdenos a caminar con usted y ayúdenos a saber que cuando tropezamos podemos levantarnos, arrepentirnos y continuar este camino, Señor, que a veces se torna difícil, se torna dificultoso y angustioso también, Señor. Pero sabemos que tenemos un Padre todopoderoso que ayuda a sus hijos y que nunca nos deja solos, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga esta introducción a la carta y la epístola de los Efesios, Señor, que podamos entenderla y adentrarnos en ella y ser edificados, instruidos y guiados por medio de su palabra, Señor. Gracias, Padre, en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la introducción a los Efesios sabemos, como dijo el versículo 1, Pablo. Allí identifica quién es el autor de la carta, de la epístola a los Efesios. Y el nombre de Pablo es el nombre que al oírlo bíblicamente, instantáneamente sabemos de quién se trata. Escuchamos y sabemos que se trata de un hombre de Dios, un Dios que usó a Pablo para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y en esta carta, epístola en particular, sabemos que originalmente este hombre llamado Pablo, antes su nombre era Saulo de Tarso, si se recordarán por medio del libro de los Hechos, cuando lo estudiamos, aquellos que estuvieron con nosotros durante el estudio del libro de los Hechos, vimos que en el capítulo 7, versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a los testigos y pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos que Saulo era su nombre, y en este particular pasaje de la Biblia, en Hechos 7, sabemos que él estaba presente cuando apedrearon a Esteban. Y cuando Esteban fue apedreado, él estuvo de acuerdo. En ese tiempo su nombre era Saulo. Y ese hombre era de la tribu de Benjamín. Él lo mismo lo dijo en el libro, en la carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Él se describe a sí mismo diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, es muy probable que su nombre Saulo fue en honor de su antepasado, del primer rey de Israel. Y este nombre era Saúl, el primer rey de Israel. Ahí lo podemos ver en el capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahí donde dice: había un varón de Benjamín. Benjamín era la tribu, claro, valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. De nuevamente menciona la tribu. Y el versículo 2 de la primera de Samuel 9 dice: y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Vemos aquí que sus padres de este hombre Saúl eran muy valerosos, lo describe aquí. Pero a él solamente se le describe que es benjamita, que es un joven hermoso. Y así que era muy alto. Por cierto, aquí dice que pasaba a los hombros de los demás. Así que vemos que Saúl era de la misma tribu, y por eso vemos que era de ahí ascendía Pablo o Saulo, y por eso su nombre era Saulo. Por eso es que decimos que muy probablemente Saulo se le nombró así por su antepasado Saúl, el primer rey de Israel, que era benjamita, también de la tribu benjamita. Y en Hechos 9, 1 y 2 nos dice, Hechos 9, capítulo 9, por supuesto, versículo 1 y 2 dice: y Saulo, respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. El camino, ya vimos también anteriormente que se trata del movimiento cristiano, la iglesia de Jesucristo. Así se le llamaba el camino. Y vemos que Saulo en ese tiempo era férreo enemigo del cristianismo. Era el más sanguinario de todos ellos. Y él se ganó por ser un rabí celoso y devoto, se convirtió en el líder del movimiento anticristiano. Así que por eso vemos que en Hechos 9 él lo pedía permisos para ir a perseguir a los cristianos. Pero vemos que Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. Este hombre sanguinario, férreo, sanguinario enemigo de los cristianos, es ahora el apóstol a los gentiles. Y eso vemos en Hechos 9:3, donde dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor, la luz del cielo, la luz de Jesús. Se le apareció a él, y de ahí en adelante su vida cambió. Dio un giro de 180 grados, de ir persiguiendo a la gente de Jesús. Se convirtió en el predicador de la palabra de Dios, predicando a Jesucristo, claro. Y en Hechos 9:15 vemos ahí cómo el Señor transformó no solamente la vida de él, pero los que la rodearon. En Hechos 9:15 dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el Señor estaba hablando a Ananías. Era un siervo de Dios que primero se opuso a lo que Dios le dijo,
y el Señor le dio esas instrucciones, que fuera, porque ese enemigo de Dios se había convertido en un siervo de Dios. Y eso es lo magnífico que podemos ver, el cambio en tanta gente. Así como nosotros, por ejemplo, hemos visto, no yendo más lejos, el mismo cambio en nuestras vidas. Como el Señor ha cambiado nuestras vidas, y lo hemos visto que muchas veces ha sido repentina y muchas veces ha sido paulatinamente. Y el Señor cambia nuestras vidas porque de alguna u otra manera vemos esa luz. En el caso de Saulo, el escritor de la carta a los Efesios, el Señor lo transformó radicalmente. Y era hora de que el Espíritu Santo lo iba a tomar a ese hombre, enemigo de Dios, enemigo de Jesús, y lo iba a llevar a predicar el Evangelio a todo el mundo de los gentiles. Es algo que podemos ver maravilloso, y podemos nosotros entender cómo Dios puede obrar en la vida de los hombres. De que no importa quién sea, cómo sea, qué haya hecho, cómo haya vivido, el Señor puede transformar cualquier vida. Y el ejemplo está aquí en la vida de Saulo, que se convirtió en Pablo, el apóstol de Jesús hacia los gentiles. Y ahí vemos cómo fue moviéndose la manera de caminar de Pablo, cómo fue transformado y cómo fue llevado por el Espíritu a diferentes cosas. En Hechos 13, ahí vimos en el versículo 1 y 3, nos dice cómo había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé y Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos cómo empieza el ministerio de Pablo. Pablo, ya habiendo sido radicalmente enemigo del movimiento cristiano, ahora es uno de los escogidos, yo diría el más usado de Dios, porque no le queremos crédito a Bernabé, por ejemplo, y a todos los demás apóstoles. Pero en este caso estamos viendo la vida de Pablo, el escritor por obra del Espíritu Santo de esta epístola a los Efesios. Y en el libro de los Hechos está grabada las 3 viajes misioneros que Pablo realizó por todo el Imperio Romano. Y uno de los más grandes alcances evangelistas en la historia de la iglesia. Eso se llevó a cabo en el año 53 más o menos después de Cristo. Pablo ministró en Efeso por primera vez, pero no se quedó allí. Eso lo vimos en nuestro estudio de los Hechos en el capítulo 18, donde vimos en el versículo 19 y 21, llegó a Efeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que de todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y Dios permitió que Pablo viniera de nuevo. Fueron 2 años después, mientras realizaba su tercer viaje misionero. Pablo se quedó en Efeso por lo menos 2 años y evangelizó toda esa vasta área de ese lugar, de esos lugares, de esa región. Eso lo vimos en Hechos 19, de los versículos 1 al 20. Y durante esos años él fundó una iglesia fuerte en la ciudad que antes se dedicaba a adorar a la diosa Diana. Y en el capítulo 20 de Hechos nos describe el ministerio de Pablo en Efeso. Y en el capítulo 19 de Hechos vimos ahí, se nos explica la oposición al ministerio de Pablo, cómo se opusieron los que fabricaban figuritas, ídolos de barro y de diferentes maneras a la diosa Diana que vimos aquí. Se opusieron a él porque se les iba a acabar el negocio. La gente se estaba convirtiendo al cristianismo y estaban dejando detrás la idolatría. Entonces aquellos que se beneficiaban por la idolatría de la gente dijeron: este nos va a acabar el negocio.
vamos a hacer algo para que los corramos de aquí, se vayan de aquí. Y ahí vimos que se lo opusieron mucho los comerciantes de esos figuras, de esos ídolos. Y los 10 años, después de 10 años, cuando Pablo escribió esta carta, de este punto cuando lo escribió, Pablo ya estaba en Roma, prisionero. Pero no era la primera vez que había sido prisionero, sino que bueno, no es que había dejado de ser prisionero, pero tenía una libertad. Nos acordaremos cómo le dieron ciertas libertades cuando llegó a Roma. Pero en este tiempo ya estaba cautivo, el emperador ya había cambiado, ahora estaba preso él como cualquier criminal, y ahí fue donde él escribió esa carta a los Efesios. Pablo ya estaba prisionero, pero eso lo veremos en el capítulo 3, 4 y 6 cuando nos adentremos al estudio de esta epístola de los Efesios. Él quería compartir con los creyentes las grandes verdades que el Señor le había enseñado acerca de Cristo a la iglesia. Él estaba prisionero, pero seguía preocupándose por la iglesia. En Efesios 6, 21 y 22, ahí vamos a ver cuando lleguemos ahí, que dice él, y eso lo quiero recalcar porque tiene que ver mucho con lo que les vamos a decir ahorita, pero en Efesios 6, 21, 22 dice, para que también vosotros sepáis que mis asuntos y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Eso es muy, muy similar a lo que vemos en Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 9, donde ahí dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Vemos la similitud. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Se está refiriendo a Tíquico como un pastor de la iglesia. El cual, dice aquí el versículo 8 de Colosenses 4, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, y conforte vuestros corazones. Esto que está viendo, que como dijo, consuele en Efesios 6, versículo 22 dice, consuele vuestros corazones, y aquí Colosenses 4, versículo 8 dice, conforte, y es similar. O sea que le están dando esas cartas porque Pablo está preso, y ¿qué los va a confortar o qué los va a consolar? Acerca de hacerles saber que Pablo está bien, que no importa que esté preso, pero él está preocupado por la iglesia que él plantó, y él está todavía tratando de edificar, de consolar, de mover esa iglesia, que no se alejen de la palabra de Dios. Y el versículo 9 de Colosenses 4 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, eso lo harán saber. Vemos que la carta también escribió mientras estaba preso, esas dos cartas, por ejemplo, Colosenses, Efesios y Filemón también. Nos podemos dar cuenta y entender el contorno histórico y la situación que está pasando. Por ejemplo, Onésimo era un esclavo, porque en sí Onésimo no era un nombre, como decimos nosotros, un nombre dado, un nombre bautismal. Era Onésimo, quería decir uno, y era básicamente como se le nombraba a los esclavos, perdón. A los esclavos se les ponían números, y Onésimo es el uno, o sea que era el esclavo número 1, era esclavo que escapó de su amo Filemón, el cual vivía en Colosea. Y antes de seguir, vamos a aclarar algo. No es que Onésimo hablemos de un hombre africano negro, que bien podía ser, porque sabemos que el continente africano está muy cerca de esa región. Lo que queremos aclarar es que en esos tiempos la esclavitud no era como la conocemos nosotros del siglo XIX. A los últimos de los 1800, principios de los 1900,
que básicamente se trataba de los esclavos que atrapaban en África y los traían a los continentes europeos y americanos, pero se trataba que a veces la gente quedaba en deuda y a veces no podían pagar esa deuda y se convertían en esclavos de los deudores. Y por eso nomás quería aclarar eso, que quizás este Onésimo haya caído a ser esclavo de Filemón por ciertas razones económicas. Y pues nomás para aclarar eso, no es la esclavitud de los látigos, las esposas y los billetes, y nada de eso. Así que era diferente la situación ahí. Pero vemos que aquí de alguna manera Pablo usó esto para mandar las cartas con estos hombres, con Tíquico, el pastor, y quizás conoció allí a Onésimo, que ahí se convirtió al cristianismo bajo Pablo. O sea que vemos ahí cómo se va moviendo, y Pablo no solamente usó a Tíquico y a Onésimo, que era el pastor, para que se fueran, que seguramente estos dos se conocieron ahí con Pablo. Y como este Filemón estaba en Colosea, ahí vemos que mandó a su esclavo. Quizás Onésimo lo hizo saber, diciéndole que venía de una vida de esclavo y que se había escapado. Y Pablo lo hizo regresar, llevando la carta con él a Filemón también. Y ya convertido, pues cambiaba toda la situación. Vemos la situación como Onésimo regresa a su patrón, a su dueño, como esclavo que era de él. Pero la situación era muy diferente, porque la historia nos dice que Filemón ya era cristiano y lo mismo Onésimo. Así que se tenían que tratar como hermanos más que amo y señor. Y esa es la situación, y por eso es bueno estudiar la carta a Filemón, que es muy corta, por cierto, y podemos ver ahí lo que le dice Pablo a Filemón, enviándole la carta con su mismo esclavo. Eso es radicalmente emocionante ver cómo se mueve el Espíritu Santo de esa manera. Así que Pablo aprovechó la oportunidad de que estos dos hombres se encontraron ahí para enviarles las 3 cartas a sus amigos y hermanos. La epístola de los Efesios y la epístola de Colosenses y la de Filemón al mismo tiempo las mandó junto con Onésimo y regreso a su amo. Así que la carta fue escrita desde Roma, estando Pablo prisionero una vez más o menos en el año 62 después de Cristo. Aunque Pablo estaba siendo juzgado por su vida, a él le preocupaba las necesidades espirituales de la iglesia que él mismo había fundado. Como apóstol que fue enviado con esa comisión, él tenía la obligación de enseñarles la palabra de Dios y de buscar y edificarlos en la fe. Aunque esta vez estaba preso con más restricciones, como les dije antes, ya no era el preso con ciertas libertades, con que podía recibir gente que quería. Ahí obviamente podía recibir gente, pero ya estaba en un calabozo, no estaba en una casa de renta, ya estaba prisionero, con más restricciones, pero él continuó, guiando a la iglesia temprana y predicando el evangelio. Los romanos podían tenerlo prisionero, pero nunca pudieron aprisionar el esparcimiento de las buenas nuevas. En esa carta a los Efesios él quería que entendieran la importancia de la verdad, que la salvación es por fe solamente y no por obras. La primera mitad, en los primeros 3 capítulos de la carta, se enfoca en la doctrina central de la fe cristiana, mientras que en la segunda mitad, que son los capítulos 4 a 6, veremos que describe cómo están esas verdades espirituales y cómo se deben reflejar. Porque no consiste solamente de saberlas, también se consiste de vivirlas, de ejercerlas. Tenemos que tener ese consciente. Y las verdades espirituales deben reflejarse en la vida de un cristiano. No solamente decir que conoce, no solamente citar la Biblia y hablar de ella, pero es vivirla. Y eso es lo que se va a enfatizar Pablo cuando nos adentremos más
mientras estudiamos lo que es la lectura de esta carta maravillosa que Pablo escribió a los Efesios. Así que también podría dividir la segunda mitad en cuanto a secciones: la conducta cristiana y luego el conflicto espiritual con las fuerzas del mal. En esa división resalta el pasaje familiar que describe la armadura espiritual en el capítulo 6, la armadura espiritual del cristiano. Y en esa vez, cuando lleguemos allí, si Dios quiere, y ya va a ser casi al final de la carta, que solamente tiene 6 capítulos, pero vamos a ver ahí cómo describe la armadura de Dios. Y todo, no voy a escribir ahorita todo eso, pero nomás quiero que planten en su mente, si nos van a seguir acompañando en nuestro estudio de este libro, es que todo se ve frontalmente: la armadura, el casco, las protecciones, la espada, todo es frontal. No describe nada atrás del cristiano, porque no somos creyentes cobardes. Todo es frontal, la batalla es frontal, no es de rehuida y no es de cobardía, es frontal. Por eso nomás quería que se pusieran esto en su mente cuando lleguemos ahí. Toda la epístola en cierta manera enfatiza la verdad de que todos los creyentes están unidos en Cristo, porque la iglesia es un solo cuerpo. No importa cuántas congregaciones, no importa cuántos lugares, no importa cuántos edificios, la iglesia verdadera de Cristo es una sola, y eso se tiene que identificar. Es un solo cuerpo de Cristo. En los primeros capítulos Pablo describe cómo Dios formó este nuevo cuerpo de judíos y gentiles, con su Hijo como cabeza por medio de la muerte de Jesús. La gente pecadora fue reconciliada con Dios, y esta reconciliación tuvo efecto de tal manera en que la gente que normalmente estaba dividida como los judíos y los gentiles, en el primer siglo se reconciliaron, se unieron, se juntaron unos con otros por medio de Jesucristo. Es importante notar. Esto no habla de ecuménico, hablar de religiones y otras. No, aquí vemos que se unieron en un común acuerdo con Jesucristo. No estamos hablando de diferentes creencias, de diferentes religiones. Estamos hablando de una relación con Cristo, que dos clases de personas se unieron en una sola para la iglesia de Jesucristo. Y en esta carta a los Efesios, Pablo exhorta a sus lectores a vivir la verdad espiritual, de estar viviendo en conjunto con Jesucristo, ya sea judío o gentil. Tienen que trabajar juntos para hacer la unidad de la iglesia y que sea real. En el resto de la carta, Pablo da un número de maneras prácticas para los miembros de la iglesia de unirse en contra de las fuerzas malignas. Cada individuo tiene que hacer su parte de manera para que todo el cuerpo funcione apropiadamente. Cada persona tiene que demostrar el amor de Jesús. Tiene que demostrar paciencia, humildad y benignidad, mientras usan sus dones para edificar a la iglesia. Todos los dones que Dios da a sus miembros es para edificación de la iglesia. No es para retenerlos o usarlos propiamente, es para ofrecerlos a los demás, para usarlos a los demás. Así que la persona tiene un determinado trabajo en el cuerpo de Cristo. Pablo se identifica como el autor de Efesios al principio de la mitad de la epístola. Eso ya no tenemos duda. Y lo que quiero enfatizar aquí es que Pablo se identifica porque estamos seguros de que él es el escritor de esta iglesia y de esta carta, de esta epístola. Porque puede haber algunos retractores que no están de acuerdo, pero no hay bases para los que no están de acuerdo. Aquí todo enseña que esta es una epístola paulina o paulina, como le dicen, que fue Pablo el escritor, porque ahí enfatiza su emprisionamiento, su estar prisionero. Efeso era la capital de la provincia romana en Asia Menor, como se le decía. Y no estamos hablando de Asia, el continente asiático. Estamos hablando de Asia, lo que hoy se le conoce en estos días como Turquía.
Era muy vasto ahí, muy grande, localizada en medio entre el Mediterráneo. Estaba localizada en muchas rutas interseccionales. O sea que era el centro de intersección de las varias rutas comerciales. Éfeso era un centro comercial vital para el Imperio Romano. Era el lugar donde se encontraba un famoso templo para la diosa de la fertilidad, Diana, el cual leímos también en el capítulo 19 de los Hechos. Ese templo era tan bonito, tan hermoso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero era más importante, Éfeso, más importante que todo eso, figuraba prominentemente y dramáticamente en la historia de la iglesia temprana. Porque Pablo la usaba como centro para su trabajo, para ir y venir, y para sus misiones en esa región. Como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 19, la gente en Éfeso era dada a la idolatría. Pero gracias al Evangelio mucha gente se convirtió a Cristo y renunciaron a sus vidas paganas. Algunos de los artesanos que, como les dije hace rato, hacían figuras, causaron una gran trifulca porque su negocio se fue afectado por eso. Y esa fue una de las dificultades que tuvo que sufrir Pablo. El ataque de aquellos que se beneficiaban de la idolatría de la gente. Así que en Hechos 20, 17 y 18 advirtió a los ancianos Pablo, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, acerca de los lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Casi 40 años después, el mismo Señor Jesucristo le dictó al apóstol Juan una carta a la misma congregación. Y se los voy a leer rápidamente lo que le dictó el Señor Jesús a Juan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está refiriendo al Señor Jesús. Yo conozco tus obras, dice el versículo 2 de Apocalipsis 2. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos bien. Y les has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí dice el versículo 4 en adelante: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere y dare a comer del árbol de la vida. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es solamente lo quise leer para ver que la carta a los Efesios que escribió Pablo por medio del Espíritu Santo, claro, es tan importante en ese tiempo como hoy. Vemos lo que les dice Jesús a Juan que les diga a la iglesia en Éfeso, que ellos sí reconocieron los falsos maestros, los falsos apóstoles, pero que dejaron su primer amor. Eso está hablando de una iglesia que se está trabajando arduamente, siguiendo la pauta que deben seguir, pero se olvidaron de lo principal, que era su Señor de ellos, y que cayeron en el trabajo arduo, en el trabajo duro, pero que se olvidaron de lo por quién y por qué lo estaban haciendo. Y por eso quiero decir que eso aplica, la carta a los Efesios aplica en ese tiempo como aplica hoy. Hoy en día, como estaba diciendo Pablo, él quería que la gente se uniera, tanto gentiles como judíos, a un solo cuerpo de Cristo. Y estaba diciendo también antes
que las iglesias de todo el mundo hoy en día son un solo cuerpo, pero se está desquebrajando porque algunos han tomado por menos la misma palabra de Dios. Se han olvidado de predicar la palabra de Dios, predicando sus propios pensamientos, predicando sus propias ideas, haciendo sus propias decisiones, en lugar de predicar la sola escritura como enfatizamos aquí. Y vemos que tiene gran auge. Son muy populares esas iglesias. Todos los que predican esos shows que predican fuera de las escrituras son iglesias que se llenan. Y las iglesias que se dedican a estudiar la escritura precepto por precepto son las que menos acude la gente, porque no quiere ser instruida en la palabra, pero quieren ser emocionales, quieren que el pastor les forme una idea de que son victoriosos, de que van a ser exitosos en lo material, y no quieren oír cómo ser exitosos en lo que concierne la palabra de Dios. Por eso el énfasis aquí, como hubo un negocio en Efeso de acerca de la idolatría, así lo hay todavía en el mundo. Las religiones quieren que la gente siga siendo idólatra porque sacan provecho. Y no estoy hablando a algunos que se dicen cristianos también. Se ponen en la idea de querer alabar a la gente que los está oyendo, decirle que son más que vencedores y que pueden hacer lo que quiera, y que Jesús quiere que sean ricos millonarios y que obtengan casas gigantescas y carros lujosos, pero no les instruyen lo que la palabra de Dios dice para ser edificados espiritualmente. Y desgraciadamente lo que la gente quiere oír es eso: emociones, gritos, un show en el púlpito, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Y Pablo lo que aquí dice a los efesios, que tienen que permanecer en la palabra de Dios, y que la fe en Dios tiene que permanecer, y que la fe es por gracia y no por obras. Y no podemos dejar como se ve al mundo, pues a veces es un tanto descorazonador ver que las mentiras de hoy en día tienen más audiencia, tienen más aceptación que la misma palabra de Dios. Es horripilante ver las mega iglesias estar llenas, tienen más gente que un estadio, pero solamente hacen un show, solamente van ahí para ser entretenidos, para que les quiten el sueño, para que los hagan sentir bien, estén haciendo lo que estén haciendo. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, que redarguye, que incita a seguir cierta pauta de una vida cristiana, que se dicta y se escribe y se lee y se predica la palabra de Dios, y que la palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano de los huesos. Entonces, como les duele, no quieren escucharla. Y ojalá que usted que nos está viendo ahorita decidan acompañarnos durante nuestro estudio, porque lo único que queremos hacer es edificar. Queremos que la gente sepa que la idolatría no está de acuerdo con la palabra de Dios, que es más, la idolatría la prohíbe la palabra de Dios, y que el Señor quiere una relación personal con cada uno de nosotros, y que esa guía, ese manual está escrito en la palabra que Dios nos dejó en la Biblia. Y somos una iglesia bíblica, y estudiamos la Biblia, la predicamos y la enseñamos para ser instruidos e edificados en su palabra. Así que gracias por acompañarnos. La próxima semana empezaremos en el capítulo 1 del libro, la carta de los Efesios, y aquí los esperamos, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que nos levanten en oración
que se acuerde de nosotros, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Pastor Cristóbal García, les agradecemos sus bendiciones, sus oraciones, y que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos de su consistencia, Señor. Su palabra es consistente, su palabra es firme y no titubea, permanece, y le damos gracias por ella, Señor. Pedimos que nos edifique, que nos dé su Espíritu Santo, que nos tenga de su mano, Señor, que pueda usted cambiar a la gente así como cambió a Pablo, Señor, radicalmente. Hay mucha gente que usted ha cambiado, Señor. Nosotros mismos usted ha cambiado, Padre. Le pido, Señor, que nos ayude a predicar su evangelio, Señor, pase lo que pase. Y que sepamos que no estamos solos, Señor, aunque en veces así lo pensemos. Que usted está con nosotros y que usted va a hacer una obra aquí, Señor. Que levantamos esta región, Señor. Que usted haga una gran obra de su Espíritu Santo aquí, Señor. Le pido por los que nos están viendo, los que estamos aquí, que usted provea por nuestras necesidades, que sane las enfermedades y que bendiga los hogares, Señor, cada familia. Sobre todo que nos use, Señor, para darle honor y gloria a su nombre. Gracias, Señor. Que su paz, que su favor permanezca sobre nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Le agradecemos de todo corazón en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez.